Tremendo ambiente. ¿En qué otra parte del mundo encontramos un desfile como este? Simplemente no lo hay. Miren esto. Miren este sitio tan increíble, Dios mío. Todo eso es algodón de azúcar. Recuerde, aquí en México la muerte no se llora, se celebra. Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que hoy es un día muy especial porque nos encontramos en la Ciudad de México en la época de Día de Muertos y hoy va a haber un desfile muy grande de catrinas. Para que dimensionen un poco la magnitud de este gran evento, tan solo hoy por la avenida Reforma se esperan más de 14.000 catrinas y más de 200.000 personas viendo. Todavía falta casi una hora para que empiece este gran desfile y ya las calles están repletas. Teresa, cuéntanos por qué tú eres una catrina el día de hoy. Pues yo creo que como mexicana es muy importante resaltar la cultura mexicana de los catrines y catrinas, realzar esta bonita tradición de México. ¿Estás emocionada por el desfile? Claro, muy bonito. Me gusta muchísimo el ambiente que se puede percibir el día de hoy, mucha alegría, muy festivo. Y de hecho, miren, aquí ya se empiezan a ver las primeras catrinas, que tal vez no son parte del desfile, pero están muy bonitas. Bueno, pero no podemos venir a este gran desfile sin pintarnos, sin meternos en ambiente de Día de Muertos. Ahora sí, vamos a transformarnos. Y así fue como quedamos. Ahora sí vamos a disfrutar del desfile de las catrinas. ¿Qué les parece el maquillaje? ¿Les gusta? Me encantó. Miren esa cantidad de gente. Impresionante, y este tan solo es el comienzo. La catrina es un símbolo, un ícono. Es algo muy bonito poder estar aquí, ver todas las diferentes clases de catrinas y sobre todo tanto color, tanta cultura. Miren este desfile. Muy probablemente si usted no es de México, seguramente la ha visto en películas como Coco, en El Libro de la Vida, y es que es muy famosa. ¿Cómo será la cantidad de gente tan grande que miren, personas se paran sobre las estatuas para ver el desfile? Incluso miren, sobre la estación del Metrobús. Esos que están viendo el desfile desde su balcón, privilegiados. ¡Epa! Miren esto, muchachos. Esta es la bandera de México hecha con globos. Todos los vestidos de esas catrinas son hechos de globos. Miren eso, el catrín. Todos, absolutamente todos son globos. ¡Wow! Y esta también hecha de globos. De hecho, miren, eso de ahí es un altar hecho de globos con todo lo característico de los altares. Miren, las velas, la comida, la ofrenda y las fotos de los que ya no están para ser recordados. Eso es México, muchachos. Y México en Día de Muertos, algo impresionante. Todo eso hecho de globos. ¡No! ¡Está borracha! Miren, por allá vienen las catrinas con premio. Vienen los travestis. Miren qué chimba esto, muchachos. Tremendo ambiente. ¿En qué otra parte del mundo encontramos un desfile como este? Simplemente no lo hay. Miren esto. El venado, el venado. El venado, el venado. El venado, el venado. El venado, el venado. Así se vive el desfile de las catrinas en Ciudad de México. El dinosaurio, miren el dinosaurio. Aquí la vaca, la vaca. ¡Epa, yo! ¡Eh! Una hombre vaquita. ¡Viva la leche!
Hasta los perros vienen a este desfile, hasta los perros. Ese perro es un Xoloescuincle, solo en México. Y es el de la película de Coco, ese es Dante. Ahí solo hay Xoloescuincles, el perro mexicano. Que de hecho en algunas creencias se decía que ellos ayudan a cruzar a los humanos al inframundo, al otro mundo. Aquí las catrinas están bailando y tienen fotos de sus familiares que ya no están. No necesariamente es algo malo, se celebra que ellos pueden venir a visitarlos durante el Día de Muertos. La muerte en México no se ve como el fin, sino que se ve como un cambio al nuevo mundo, pero aquí siguen ellos, todos están celebrando sus seres queridos que ya no están. Miren, ahí viene la del Chapulín Colorado. ¡Qué desfile tan impresionante! Ahorita vamos a ir al Zócalo porque allá es donde se hace la ofrenda más grande y donde realmente todas las personas del desfile están yendo. El Zócalo es el punto final. Allá es donde se va a poner es que bueno. Y para mí eso ya está bastante bien. ¡Están botando café! ¡Bote café! ¡Epa! ¡Bote café! ¡Epa! ¡Otro eso! ¡Epa! ¡Me agarró! ¡Me la creí! Las vienen así en rollo místico, hadas, elfas, el dragón. ¡Oh, miren este de acá! Hay unos trajes muy brutales. Miren cómo esa Catrina mueve las caderas, qué impresión. ¿No les parece muy interesante que el Día de Muertos y todo lo que conlleva, a diferencia de lo que se podría llegar a creer, algo triste, realmente no es una fiesta llena de color, vida, alegría y sobre todo derrocha cultura? Esto es México. Yo creo que ya es tiempo de que nos vayamos al Zócalo para que esperemos todo este desfile, todas las personas y que podamos ver la mega ofrenda. Es impresionante la cantidad de gente que hay por acá. Miren, ellos están viendo el desfile y todos ellos en camino al Zócalo a ver la mega ofrenda. Gente por todos lados. El hecho de que hoy podamos ver tanta gente viendo el desfile disfrazada en camino al Zócalo a ver la mega ofrenda solo es una muestra muy clara de lo que realmente el Día de Muertos significa para la cultura mexicana. La importancia de la Catrina, del altar, de las flores, de todo para que sus seres queridos puedan venir y visitarlos, que su presencia vuelva un día más a la tierra. Quiero aclarar que este no es el desfile de Día de Muertos, este es el desfile de las Catrinas. El desfile de Día de Muertos es en unos días, también vamos a venir y ahí vamos a tocar un poco más todo lo que es el Día de Muertos, sus orígenes, pero muy por encima. El Día de Muertos es una celebración que se hace aquí en México, que es muy popular, donde las personas ponen altares, ofrendas para sus familiares que ya no están, tienen que poner la foto de su ser querido que ya dejó este mundo, para que él pueda seguir siendo recordado y de esta manera visitar el mundo de los vivos. Hago esa pequeña aclaración de pronto para el que no sabía qué era, ya sabe un poquitico. Nos va a tocar coger por otra calle para llegar al Zócalo porque por la vía principal, es la que usualmente siempre se usa, había tanta, pero tanta gente viendo el desfile que fue imposible. Pero eso es para que se imaginen la magnitud, la cantidad de gente que llega a asistir a este evento. Y no tan solo son mexicanos, de todo el mundo. Y muchos de ustedes se preguntarán, Marco, ¿pero de dónde vienen las Catrinas? Si llega a ser un icono de la cultura mexicana y del Día de Muertos, deben tener un origen muy lejano, ¿cierto? Incluso prehispánico. Pero en realidad no. Y es que la figura de la Catrina se creó en 1910 por un señor llamado José Guadalupe Posada. Y él creó una obra que se llamaba La Calavera Garbancera. Ni siquiera traía el nombre de Catrina. Algo curioso es que esta obra, La Calavera Garbancera, al comienzo fue una crítica social. Ese fue el propósito de ello. Y es que garbancera era una palabra utilizada para aquellas personas de origen indígena que
que realmente no actuaban como tal, que se sentían más que los demás, querían actuar como europeos siendo indígenas. De ahí viene esa palabra, y de hecho esa fue la crítica principal de esa obra. Con los años fue Diego Rivera el que terminó dándole este nombre tan característico, la Catrina. Justo después de que Diego Rivera pintara y le diera este nombre tan característico, la Catrina se convirtió en un ícono del Día de Muertos y básicamente un ícono de la cultura mexicana alrededor de todo el mundo, hasta convertirse en lo que es hoy en día. Miren, hasta el organillero está de Catrín. En otro video les hablaré más de lo que está haciendo él, pero qué bonito, qué cultura. Y hemos llegado al Zócalo y por allá está la gran ofrenda. Pero miren un poquito, por favor, de la gran ciudad de México por la noche, el centro histórico, el Zócalo. Qué sitio tan bonito. Definitivamente venir al Zócalo es algo que a usted no le puede faltar, y es que mire esto. Impresionante. Miren este sitio tan increíble, Dios mío. La cantidad de personas que llegaron primero que nosotros aquí al Zócalo está lleno de calaveras muy grandes. Y aquí enfrente nuestro está la mega ofrenda. Qué sitio tan hermoso, qué gran video, qué gran desfile. Qué bonito poder estar aquí viendo un poquito de la gran cultura mexicana. Todas estas flores naranjas son zapasuchis, flor tradicional del Día de Muertos. Ahí está la ofrenda, la comida. Este es un xoloscuincle. Tiene el ajolote ahí en la mano. Lo altas que son estas calaveras gigantes. Esto es algodón de azúcar y la máquina los bota para el cielo, para que le caiga, se lo come. A ver si agarramos un poquito. Todo eso es algodón de azúcar. Quiero que miren un poco de realmente cómo es el espíritu en este sitio. Niños corriendo, mucha vida, mucho color y todos celebrando la muerte. ¿Pueden creer eso? Creo que realmente en el canal nunca habíamos estado en un sitio por lo menos tan colorido por la noche. Y es que miren todo eso. Realmente qué video tan bonito, tan bonito. Al final sí encontré mi algodoncito de azúcar de gratis. Es impresionante cómo aquí casi todos los caminos están cubiertos por esta flor naranja tan bella, con un olor tan característico. Y como un dato curioso, usualmente te dejan pétalos de esta flor desde la entrada hasta la ofrenda. Esto es para que los que ya no están encuentren el camino a sus seres queridos, a su altar, por decirlo así. Yo creo que llegamos a los millones de flores, en serio. Allá hay un montón, aquí hay un montón. Aquí van a llegar todos los que no están aquí, téngalo por seguro. Creo que no hay mejor sitio para despedir este video si no es aquí en el Zócalo, en la mega ofrenda, después de ver ese gran desfile de Catrinas. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerde, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y menos del 2% de la gente que nos ve en YouTube realmente nos sigue. Entonces yo le invito a que por favor usted me siga, me apoye, me deje un like, un comentario para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal. Estoy muy feliz de poder extraer un poquito de lo que realmente es mi cultura, una cultura tan bonita,
¿Ustedes en qué otro país van a encontrar eso? No hay ningún país que tenga lo que tiene México. Y es un país hermoso que me encanta. Recuerde, aquí en México la muerte no se llora, se celebra. Espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos la otra semana y chao, chao.